La ironía de la canción Black Hole Sun de Soundgarden sonando en la radio no pasó desapercibida para Anthony. Se rió con amargura mientras miraba por la ventana del coche hacia el cielo. Supuso que la ironía no era intencional. Los últimos 30 minutos, la radio había estado reproduciendo canciones al azar. Estaba bastante seguro de que no quedaba nadie que no hubiera abandonado sus puestos en la emisora. Anthony dio una profunda calada a su cigarrillo y exhaló humo junto con un pensamiento melancólico. El mundo entero es un barco que se hunde y todos corremos como ratas. Salir de la ciudad había sido la única parte difícil de su viaje hasta ahora. La gente en la ciudad realmente había perdido la cabeza. Dado su destino inminente, mucha gente se dedicó al saqueo, a emborracharse y a generar caos en un esfuerzo por ponerse en contacto con sus deseos más primarios. Anthony no veía el sentido en eso. Quería enfrentar el final con una mente sobria y la conciencia limpia. Al menos, tan limpia como pudiera dejarla tras una limpieza de último minuto. Por una vez en su vida, había decidido enfrentar algo sin esconderse detrás del éxtasis y el estupor inducido por las drogas. Anthony llevaba 5 días sobrio y no lo estaba disfrutando, en lo absoluto. Conocía la mayoría de los síntomas por sus amigos que habían intentado dejarlo de golpe. Sudoración, dolores, goteo nasal e insomnio. Aunque este último podía atribuirse a las circunstancias inusuales que enfrentaba. Un síntoma que lo sorprendió, sin embargo, fue el priapismo. Estaba más duro que una disertación sobre la relatividad cuántica, lo que hacía que su viaje apenas fuera agradable. Se imaginó cómo se veía. Un espectáculo de sudor, temblores y convulsiones con una erección considerable. Por ridículo que pudiera parecer, tenía un lugar al que quería llegar antes del final y nada iba a detenerlo. Salió de la carretera de asfalto hacia un camino de tierra. El bosque estaba a ambos lados del camino y parecía tragárselo a medida que se adentraba. Su destino era una cabaña destartalada a la que solía ir con sus amigos para comulgar con la naturaleza. Lo que realmente significaba drogarse en un lugar diferente. La cabaña pertenecía a uno de sus amigos y las probabilidades de que Anthony se lo encontrara allí eran escasas. La última vez que lo vio, acababa de inyectarse una jeringa llena de una sustancia misteriosa que otro drogadicto le convenció de que era heroína pura. Anthony sabía que no volvería a verlo jamás. Anthony se dejó llevar por los recuerdos borrosos y agradables que rodeaban la cabaña. La mayoría de esos recuerdos eran difusos después de estar teñidos y contaminados con tantas sustancias ilícitas. Y aunque no podía recordar todo con exactitud, podía recordar que probablemente fue muy divertido. Después de 5 minutos más tras el volante, llegó a la cabaña. Estaba tan sucia y descuidada como la recordaba. La puerta ya ni siquiera colgaba de sus bisagras. Entró en el desorden. Había colillas de cigarrillos por todas partes y la ocasional aguja tirada en el suelo, como minas terrestres. Anthony se movió con cuidado a través de los restos de lo que una vez fue su vida. Pateó una cuchara quemada. Había vivido allí durante 3 meses con otros 2 amigos y su perro. Sonrió al recordar a su perro. Tracker era un buen perro. Era un labrador negro, grande y bobo, pero también leal y cariñoso. Anthony se secó una lágrima y dejó la cabaña desordenada atrás. Lo que quería estaba en la parte trasera. El bosque colindaba con la cabaña como una ola preparándose para inundar una ciudad costera.
respiró hondo para armarse de valor y se adentró más en el bosque. Recordaba que había un claro a unos 100 metros más adelante, y allí es donde quería estar. Se paró en el claro y se sumergió en las agradables memorias. Recordó haber montado en la parte trasera de la camioneta de su amigo hasta la cabaña. Tracker estaba tan emocionado y atraído por los olores a su alrededor que saltó de la camioneta antes de que se detuviera por completo. Desapareció en el bosque por unos momentos antes de regresar, jadeando a más no poder. Anthony le rascó detrás de las orejas y entraron. El claro medía entre 3 y 5 metros de ancho y le daba una vista despejada del cielo. Anthony suspiró y dijo en voz alta: Supongo que te preguntas por qué estoy aquí, después de cómo dejamos las cosas. El tiempo es corto, así que vamos a saltarnos las formalidades. Vine aquí para decirte lo mucho que lo siento. Apretó los dientes y tragó sus emociones antes de continuar. Supongo que debería elogiarte, ya que no lo hice en primer lugar. Me encantaba cómo me seguías a todas partes y te tumbabas de espaldas cada vez que te prestaba atención. Realmente morías por atención. Cada vez que estaba distraído en el sofá, te acercabas sigilosamente y lamías las puntas de mis dedos. Anthony se rió con el lindo recuerdo antes de continuar. Lamento que hayas muerto de esa forma. Una vez más, los recuerdos lo envolvieron por completo. Habían pasado todo su tiempo drogándose y apenas prestaban atención al mundo a su alrededor. Estuvo fuera de sí durante lo que parecían semanas antes de finalmente regresar a la realidad. Fue el olor lo que lo trajo de vuelta. Era un aroma empalagoso y dulce. Acurrucado a sus pies estaba Tracker. Ahora no era más que piel y huesos. Sus ojos se habían vuelto de un blanco lechoso y las moscas ya habían invadido el cuerpo, atraídas por el olor de la muerte. Se había muerto de hambre. Dejó que los hechos lo golpearan uno tras otro como olas de un océano implacable. Tracker probablemente podría haber encontrado sustento si se hubiera aventurado en el bosque. Podría haberse ido en cualquier momento porque olvidaron cerrar la puerta principal en su prisa por drogarse. Podría haber sobrevivido si hubiera decidido dejar atrás al drogado Anthony. Pero no lo hizo. Fue leal. Se quedó al lado de su amo esperando alimento y afecto que nunca llegaron. Adelgazó y aún así se quedó con su amo, quizás lamiendo las puntas de sus dedos con esperanza de provocar una respuesta. Pasaron los días y sus huesos se hicieron más prominentes. Pasaron las semanas y lo redujeron a un esqueleto con piel adherida a él. Anthony contuvo más lágrimas y dijo: Te recogí. Eras tan liviano, tan sin peso. Te llevé al bosque. Comencé a cavar en la tierra blanda con mis manos. Quería darte un entierro decente. Al menos merecías eso. Lo siento mucho. Lamento que hayas muerto así. Lamento que mis amigos se despertaran y comenzaran a hablar de conseguir más heroína. Lamento que ni siquiera te haya enterrado. Esta vez, no hubo forma de contener sus emociones. Las compuertas se abrieron y Anthony lloró.
Simplemente te dejé en el claro para ser destrozado por carroñeros e insectos. No te merecías eso. No quedaban huesos. Los animales y el paso del tiempo habían desintegrado el cadáver del perro. Anthony continuó hablando. He lastimado a mucha gente en mi vida. Robé a mis padres para alimentar mi hábito. Me aproveché y traicioné la confianza de mis amigos. Pero lo peor que he hecho ocurrió aquí en el bosque. En este claro. Estabas a mi lado cuando moriste. Y lo menos que puedo hacer es estar a tu lado cuando me vaya. Miró hacia arriba, al horror que lo esperaba, que les esperaba a todos. El diminuto punto de negrura en el cielo había crecido. Ahora era como una masa cancerosa, como un tumor, y Anthony imaginó que abría sus mandíbulas de par en par para tragarse todo de un solo y aterrador mordisco. Anthony observó cómo el espacio a su alrededor se distorsionaba y era succionado por la intensa fuerza de gravedad del agujero negro. Se paró junto al lugar donde había estado el cuerpo de su mejor amigo, donde lo dejó para pudrirse y ser desgarrado, y sintió el miedo subir por su pecho. La letra de una canción flotó en su mente, y no pudo evitar sonreír por la terrible coincidencia en el peor momento. Sostén mi cabeza, ahoga mi miedo, hasta que todos ustedes desaparezcan. Sol de agujero negro, no vendrás y te llevarás la lluvia. Anthony tarareó la canción para sí mismo, de pie, en la tumba que ahora servía como monumento a todos sus pecados, mientras esperaba que el mundo fuera tragado por completo. Y él también. Billy observaba al saqueador a través de la mira de su revólver. Acababa de romper la ventana de la tienda con un ladrillo. No tenía idea de dónde había sacado el ladrillo. Tal vez por eso sus compañeros de trabajo lo llamaban tonto. A veces dedicaba mucha de su atención, quizás demasiada, a cuestionar cosas que no eran tan importantes. No importaba de dónde había sacado el ladrillo. El hecho de que lo tuviera y lo usara para romper la ventana de la tienda lo convertía en un saqueador. Gritó, tratando de proyectar su autoridad. ¡Alto! ¡Estás arrestado! El saqueador miró al oficial con la misma expresión que uno podría darle a un unicornio. Le hacía gracia que aún hubiera alguien tratando de mantener el orden con el fin del mundo a solo unas horas de distancia. El saqueador dijo, ¿cuál es el punto? Todos vamos a hacer comida de agujero negro en cuestión de horas. ¿Por qué no tomar lo que siempre quise? Tonto gritó. ¡Quédate donde estás! El saqueador se volvió hacia él y le apuntó con el dedo mientras comenzaba a reprocharle. ¡Eres un estúpido de mierda! Tonto apretó el gatillo. Tonto lo vio morir. Se agarró el pecho sorprendido y retrocedió tambaleándose. El saqueador cayó de espaldas mientras el oficial de policía observaba cómo la sangre comenzaba a acumularse debajo de él en la calle. Alguna vez se había visto a sí mismo como el último baluarte de esperanza de la ciudad contra la anarquía que los había atrapado. Pero esa ilusión se desvaneció cuando el saqueador murió. El último bastión de esperanza de la ciudad huyó a su casa. Su esposa
Felicity saludó a Bill en la puerta. Se sobaba las manos una y otra vez, y era obvio que estuvo llorando. Lo abrazó y lloró de alivio. Ella le había suplicado que no fuera a trabajar ese día. Billy la disuadió, diciéndole que era su deber, que era la obligación que conllevaba su placa. Se quitó la placa y la dejó caer al suelo. Habló suavemente. Ya no más. Se dejó caer en una silla de su cocina mientras su esposa le servía un trago de whisky. Él lo llevó hasta su boca, pero sus manos temblorosas derramaron casi todo el licor antes de que siquiera llegara a sus labios. Ella le sirvió otro, y esta vez tuvo un poco más de éxito. Luego, su esposa le hizo la pregunta que él sabía que llegaría en cuanto cruzó la puerta. ¿Qué le vamos a decir a los niños? No les habían dicho sobre el agujero negro. No sabían si contarles y causarles angustia por algo que no podían controlar o guardar el secreto. Su esposa quería que supieran todo. Billy quería protegerlos de la verdad. Los había protegido toda su vida y sentía que lo mínimo que podía hacer era protegerlos hasta el final. Él comenzó. No lo hagas. Ella insistió. Necesitan saber. Están asustados. Entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? Felicity lo miró a los ojos y dijo: Creo que deberías ser tú quien se los diga. Esto no sorprendió en lo más mínimo a Billy. Él siempre daba las malas noticias, siempre llevaba a los niños a sus vacunas. Era el ejecutor, el malo. Felicity estaba allí para besar sus lágrimas y calmar sus quejas de injusticia. Se sirvió otro trago y esta vez logró beberlo sin derramar una gota. Se resignó a su destino. Está bien. Felicity había insistido en quedarse abajo. Agarró la botella y dejó muy claro que necesitaba calmar sus propios nervios. Billy subió al cuarto de los niños. No tenían mucho dinero, así que los 3 chicos dormían en una sola habitación. Eran lo bastante jóvenes como para que no les importara, pero Billy podía ver una tormenta de quejas en el futuro. Si tuviéramos un futuro, pensó Billy con tristeza. Los 3 hijos estaban juntos en la habitación. El más pequeño, Ben, estaba concentrado en su Game Boy. Billy trató de recordar el nombre de la consola portátil. Era una de algo. Para él, todos los videojuegos portátiles siempre serán un Game Boy, y todas las consolas que existen son un Nintendo. El niño de 6 años estaba tratando de ignorar a su hermano de 8 y a su hermana de 10, que estaban hablando en una esquina de la habitación. Chris, el segundo más grande, estaba a punto de llorar, y Kim, la mayor, ya estaba chillando. Esto desanimó a Billy más que cualquier otra cosa. Ella era muy masculina, lo que llaman una tomboy. Nunca lloraba. Era una guerrera. Billy leyó la situación de inmediato. Sabían que algo malo estaba sucediendo. Probablemente lo notaron al ver el rostro de su madre y lo adivinaron por cómo se frotaba las manos sin cesar. Su aparición quebró la presa. Todos corrieron hacia él y dejaron que él los envolviera con sus brazos. Billy los abrazó tan fuerte como pudo. Después de unos momentos, se apartaron y preguntaron lo que él más temía. «Papi, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo malo?»
Billy miró los rostros aterrorizados de Ben, Chris y Kim. Quería mantenerse firme y verse fuerte para ellos, pero simplemente no era posible. Se deshizo en lágrimas frente a ellos. Siempre había estado ahí para sus hijos, en cada juego de béisbol que perdieron, cada que se raspaban las rodillas, cada que herían sus sentimientos. Alguna vez fue su gran y poderoso guardián. Ahora se había reducido a una masa impotente y chillona. Billy se frotó los ojos en un intento inútil por detener las lágrimas, pero seguían fluyendo. Ben no podía entender la situación y había comenzado a llorar también. Kim estaba paralizada por la conmoción de la escena ante sus ojos. Chris fue el único que decidió actuar. Dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de su padre y dijo: «Está bien». La idea lo golpeó como un balde de agua fría. Él era el protector. Aún podía protegerlos de esto. Tenía que actuar rápido. Tenía que hacerlo sin pausas, en rápida sucesión, antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Antes de que pudieran registrar lo que él estaba haciendo. No quería ver sus rostros llenarse de terror. Solo podía esperar que estuvieran demasiado sorprendidos para darse cuenta de lo que estaba haciendo hasta que haya terminado. Sería rápido. Billy agradeció y maldijo a Dios por aún llevar el revólver consigo. La puntería de Billy fue certera. Había dado en el blanco, pero no fue lo suficientemente rápido. Cayó hacia atrás con fuerza. Se sentó en el suelo por un momento antes de darse cuenta de que aún no había terminado. Todavía quedaba su esposa y luego él mismo. Se giró y salió de la habitación con una imagen grabada en su mente. El más joven, Ben, miraba a Billy con ojos sorprendidos por el cañón del revólver. Alcanzó a soltar un grito ahogado justo cuando su padre apretó el gatillo. Felicity, por supuesto, había escuchado los sonidos y subió las escaleras para ver qué pasaba. Su mente trataba de racionalizar los ruidos. Tal vez su esposo había arrojado algo, pero cuando lo miró en el oscuro pasillo, con el revólver en la mano, sus suposiciones se desmoronaron rápidamente. Sentía cómo se le contraía el pecho cada vez más. Se giró para correr, pero Billy levantó el revólver y disparó sin apuntar. La bala le alcanzó el costado de la cara y la envió contra la pared junto a las escaleras. Se deslizó por la pared dejando un pequeño rastro de sangre y cayó por los peldaños. Billy la siguió, esperando que la bala hubiera golpeado algo vital o que la caída hubiera hecho su trabajo. No fue así. Ella se arrastraba débilmente por el suelo cuando él la alcanzó. Se dio la vuelta sobre su espalda para mirar a su esposo y él casi vomitó. La bala prácticamente le arrancó la mejilla izquierda, exponiendo su lengua y dientes rotos, los mismos con los que solía darle besos tan tiernos. Levantó el revólver y declaró con labios temblorosos: «Te amo mucho». Ella logró decir: No, no lo hagas. Justo cuando apretó el gatillo. Billy dejó la casa del horror. No podía soportar seguir con su familia. Los vería después de que todo terminara, pero no quería pasar ni un segundo más en la casa que contenía los restos de sus 3 hijos, acostados en su habitación como ángeles dormidos, o su esposa tendida en el suelo de la sala, con los brazos estirados como Jesucristo en la cruz. Lo haría en el jardín de enfrente. Billy respiró hondo, preparándose para lo que tenía que hacer.
No le importaba el caos que se desataba a su alrededor. Para Billy, solo existía él, su jardín y su revólver. Se metió el arma en la boca. Tenía un sabor amargo. Tuvo que pensar en algo dulce. Amartilló el arma. El olor a pólvora le daban ganas de vomitar. Apretó el gatillo. Billy gritó: ¡No! Contó las balas. Kim disparó en el pecho. 1. Jaló a Chris hacia él y le presionó el arma bajo la barbilla. 2. Ben miraba con los ojos muy abiertos por la mira de su arma. 3. Felicity, tratando de alejarse mientras la sangre emanaba del costado de su cara. 4. 5. Entonces, recordó la 6ª bala. El saqueador. Ya no tenía más. Sus amigos en la comisaría siempre lo llamaron tonto. Billy rió. Fue una risa maníaca que hubiera estremecido a cualquiera que la escuchara. Se dobló de la risa hasta que le dolió. Se carcajeó una y otra vez, aunque no había nada gracioso en su situación. Siguió riendo mientras las lágrimas caían. Reía al mismo tiempo que lo que parecía una mancha de tinta crecía en el cielo, amenazando con borrar todo. Billy reía y reía ante su destino, que se sentía como un suicidio. Jack Robichaud se sentó en su cama. Ya había escuchado suficiente de esta discusión. Intentó alejarse y terminar la conversación. La voz lo llamaba desde la cama. ¿A dónde crees que vas? Esta es una decisión importante y creo que tenemos que hacerla juntos. Jack se detuvo a medio camino, dándole la espalda a su cama. Soltó un suspiro de fastidio. A veces, amar a Kato podía ser tan difícil. Era insistente, lleno de vida, era como una fuerza de la naturaleza. Amarlo era parecido a recibir el impacto de un terremoto, como abrazar un huracán. Era apasionado y solía actuar sin pensar. A veces frustraba muchísimo a Jack, pero es justo esta personalidad por la que se enamoró en primer lugar. Siempre tomaba decisiones tan apresuradas y ahora quería que Jack se hundiera junto a él en otra de sus desventuras. Ambos recibieron la noticia al mismo tiempo. Se escaparon temprano de una fiesta. Kato estaba de mal humor y era imposible que se la pasara bien, a pesar de estar rodeado de todos sus amigos. No le dijo directamente a Jack que se fueran, pero era todo un maestro de hacerlo pasivamente. Actuaba melancólico y, después de un rato, Jack cedió y se escabulleron de las festividades. Kato parecía siempre salirse con la suya si persistía lo suficiente. Fue mientras escuchaban la radio del auto de camino a casa que se enteraron del emergente agujero negro. La reacción de Kato fue casi instantánea cuando confirmaron que no se trataba de alguna retorcida broma. Le tomó solo unos minutos procesar lo inevitable de su situación. Sugirió que tomaran la salida fácil, salvándose así del pánico y el alboroto de aquel destino ineludible e inminente. Hablaba como si quisiera que Jack condujera fuera del camino, lanzándolos por un acantilado.
Jack siempre era la voz de la razón en contraste al lado emocional y efímero de Kato. Es por eso que funcionaban tan bien juntos. Discutieron al respecto todo el camino hasta que llegaron a casa y llevaron la discusión al interior de su modesto hogar. Por los próximos días, eso fue todo lo que hicieron juntos. Argumentaban, discutían y peleaban sobre qué hacer. Kato quería que salieran y estuvieran juntos antes de que el final llegara por ellos. Jack quería esperar y ver qué iba a ocurrir. La voz de Kato lo llamó. Tenemos que hablar de esto. Tienes que escuchar. Jack explotó, aún dándole la espalda. Lo que quieres decir es que tengo que darte la razón. Es lo que siempre quieres. No estás buscando que alguien discuta las cosas contigo. Solo quieres que alguien te dé la razón. Pues esta vez no será así. No soy un soldado que sigue todas tus órdenes. Kato rogó. Por favor, Jack, vuelve. Siéntate conmigo otro rato. Te necesito. Jack se encorvó un poco antes de hablar con un tono más suave. Esto no está bien. Kato volvió a hablar. Vuelve a la cama. Podemos discutirlo un poco más. No es como que tengamos todo el tiempo del mundo para resolverlo. Jack sonrió. A pesar de lo irritante que Kato podía llegar a ser, realmente conocía su oscuro sentido del humor. Conectaban a un nivel que ni siquiera algunos de sus amigos casados podían lograr. El hombre en la cama alzó la voz una vez más. Podemos hacerlo muy rápido. Aún guardas la pistola de cuando estuviste en la guerra del Golfo y la tienes en buenas condiciones. Podrías hacerlo rápido. Su voz se convirtió en un susurro al hablar. Bang. Es sencillo y rápido. Podemos salir de esto. Jack se giró hacia él y gritó. ¡No! ¡No pienso huir! No voy a dispararme en la cabeza solo porque tú quieres que muramos lado a lado como si fuera una maldita telenovela. Kato lo observó, sus ojos fijos y sin parpadear. Jack siempre se sentía desnudo bajo su mirada, incluso ahora. Amarlo era una experiencia cansada pero gratificante. No obstante, en ese momento, Jack solo sentía pena. Estaba asustado. Ambos lo estaban, pero por razones diferentes. Kato ya no quería vivir. Tenía depresión desde mucho antes de la noticia. Tenía miedo de morir solo. Jack tenía miedo de quedarse solo. Recordaba cómo Kato estuvo con él en las buenas y en las malas. Lo apoyó cuando decidió que era hora de cumplir su deber cívico y se enlistó. Regresó de la guerra con más cargas que con las que se fue. Recordaba cómo Kato lo abrazó con tanta fuerza una noche que despertó gritando. En ese momento sintió que podía desmoronarse en sus brazos. Soñaba con los campos en llamas de la guerra, el abrumador humo negro que cubría el cielo, como si fuera una representación de un apocalipsis infernal. Recordaba el súbito shock que sintió cuando una bala perdida le abrió la garganta a uno de sus amigos. Kato estuvo ahí, en los momentos felices y los más duros. La voz de Kato perforó la neblina de sus memorias. Por favor, Jack, no quiero estar solo. Tienes que hacer esto por mí. Él siempre estuvo a su lado, y Jack intentó estar al lado suyo cuando su estado mental empezó a deteriorarse.
intentó quedarse y escuchar sus pláticas de suicidio, las cuales solo se volvían más detalladas y oscuras. Ya no era solo una fantasía pasajera, ahora era algo real, anhelado. Una horca que Kato continuaba apretando poco a poco alrededor de sus cuellos. Jack se acercó a la cama e intentó hablar, pero tuvo dificultades para hacerlo y sus ojos empezaban a llenarse con lágrimas. Sus labios comenzaban a temblar. Kato habló primero. Él sabía lo que seguía. No. Jack cayó de rodillas y empezó a llorar. Sus manos alcanzaron la cama y sujetaron las manos de Kato. Jack se interpuso a sus quejidos. Lo siento. Lamento no haber estado ahí para ti. Lamento que haya ocurrido todo esto. Presionó la mano de Kato contra su rostro. No le importaba el desastre. Solo quería estar junto a él una última vez. No había calidez que pudiera sentir en su ternura. Jack exclamó: Lamento no poder hacer esto por ti. Lo había hecho mientras estaba dormido. Giró su mano y le plantó un beso donde la muñeca se unía a la palma. Se cortó tan profundo que seguramente se desangró en minutos. Jack habló. Lo siento. No puedo unirme a ti. El cadáver habló. Jack sabía que estaba muerto, pero eso no lo hacía menos real. ¡Bastardo! ¡Me abandonaste! Cuando más te necesitaba, ¡me dejaste! Te necesitaba a mi lado. Necesitaba que aceptaras el final junto a mí. ¡Me estás dejando! Jack gritó. No le importaba quién pudiera escucharlo. ¡No! ¡Tú me abandonaste! No pudiste afrontar el final y por eso huiste de él. ¿Esperabas que lo que hicimos la noche anterior fuera una despedida adecuada? Pensé que nos estábamos besando, que estábamos haciendo el amor como siempre. Pensé que estábamos mejorando. Ahora te has ido. Y yo no puedo quedarme aquí, con el recuerdo de lo que solía ser, acosándome. Jack se puso de pie y la voz de su amante gritó: ¡No me dejes! Jack Robichaud dejó el cuerpo de Kato en la habitación. No había nada más en esa casa para él. Jack sabía que se había vuelto loco, escuchando la voz de su amante, gritándole, pero ya no le importaba. Salió al pórtico y encaró el día. El cielo era casi completamente negro. Sabía que solo era su imaginación, pero sentía que lo jalaban hacia el cielo. Era probable que cuando llegara el fin, ni siquiera se daría cuenta. Habría un momento súbito de sorpresa y luego se acabaría, como una bala en la garganta. Jack caminó hasta la calle, ignorando el mundo caótico a su alrededor. La voz de Kato se había apagado por completo, pero dudaba de que no fuera a escucharla de nuevo. Probablemente le hablaría justo al final. Seguro le gritaría desde el olvido, maldiciendo que no recibieron el final juntos. Pero eso era culpa suya, no de Jack. Habló en voz alta una vez más. Pudiste quedarte conmigo. Pudimos ver el fin juntos. Pudimos abrazarnos mientras la oscuridad crecía a nuestro alrededor.
Ahora te lo vas a perder, porque te rendiste. Yo no voy a hacer lo mismo. Jack siguió caminando a la par que el cielo se oscurecía cada vez más. Ya no tenía mucho tiempo, pero en el tiempo que le quedara, intentaría seguir con vida. Valerie se tambaleó hacia el lavabo y abrió la llave por completo. Intentó meter todo el brazo bajo el grifo, pero el lavabo era muy pequeño. Se frotó el rojo que manchaba sus brazos, pero este se aferraba a ella, burlándose con su resiliencia. El agua aumentaba poco a poco de temperatura, al punto que le ardía en la piel y empezó a ponerse rojiza. Sin importar cuánto tallaba, la sangre no se iba. Murmuró: Dios, ¿cómo llegué a esto? Solo quería que se disculpara, no lastimarlo. Era cierto. Había ido hasta la casa de su jefe para confrontarlo. Se había guardado lo que ocurrió entre ellos por mucho tiempo. Necesitaba darle un cierre, aun si era efímero, antes de que fueran tragados por la oscuridad que yacía en el cielo. Ella sabía que su jefe era soltero y vivía solo. No se iría a buscar a nadie más. Solo necesitaba escuchar esas simples palabras: lo siento. Él no dijo esas palabras cuando se presionó contra ella la noche en la que él la separó del resto en una fiesta en la oficina. Ella no sentía lo mismo por él. Se opuso, pero él seguía frotándose contra ella. La chica podía oler el licor en su aliento. Era abrumador. Después de varios intentos, logró liberarse de las manos inquietas de su abusador y huyó con prisa. Valerie esperaba que sacara el tema y se disculpara una vez que la sobriedad cayera sobre él a la mañana siguiente. No lo hizo. Nunca volvió a mencionarlo, y aunque ocurrió años atrás, seguía carcomiéndola. En su predicamento actual, decidió que debía tener un cierre. Eso es lo que esperaba conseguir cuando entró a su casa. Él esperaba otra cosa. Y esta vez, no estaba dispuesto a obtener un no como respuesta. Le ofreció una copa de vino. Ella la rechazó. Ella solo quería escuchar esas palabras, esa disculpa. No esperaba una repetición de aquel acto. Así que cuando él intentó subir su falda y presionó su cadera contra la suya, estaba tan sorprendida que no pudo moverse. Al menos al principio. El shock se volvió disgusto y luego en una ira que lo consumía todo. Conforme él le lamía el cuello, Valerie sujetó la botella de vino, se giró y lo golpeó en la cara con ella. Esperaba que la botella se estrellara en 1000 pedazos, pero no lo hizo. En su lugar, conectó con su rostro con un sonido seco y duro. Él se desplomó de espaldas al suelo. Valerie estaba a punto de disculparse cuando vio cómo se frotaba la cara. Sin embargo, él dijo: eres una puta provocadora. Entonces perdió la cabeza. Levantó la botella muy por lo alto y la hizo caer con toda la fuerza en su hombro. El primer golpe lo tomó por sorpresa. Su jefe intentó alzar la mano para protegerse el rostro, pero la botella le quebró la muñeca. El siguiente ataque le rompió la nariz y luego le zafó algunos dientes. Valerie estaba perdida en el frenesí de su asalto y cuando finalmente quedó exhausta,
se encontró de pie sobre el cuerpo, apenas reconocible, de su antiguo jefe. Sus encantos juveniles habían sido reducidos a una pila de carne sangrienta. Estaba muerto. Ella se frotaba con el agua casi hirviente del lavabo, hasta que se quitó toda la sangre de los brazos. Sentía que debería estar llorando, que debería sentirse enferma, pero no sentía ninguna de esas cosas. Solo quedaba una sensación en ella. Así como el agua, era ardiente y hacía a un lado todos los pensamientos en su mente. Se sentía bien. Valerie sabía que ese pensamiento era lo último en lo que debería concentrarse en esos momentos, pero este persistía. Se sintió bien golpearlo hasta que su cara no era más que una mancha roja en el suelo. Revivió la escena en su memoria y dejó que le acelerara el corazón. Siguió repitiendo las imágenes, no obstante, había algo nuevo entre todo el zumbido y la brutal memoria. Una nueva idea. Más. Quiero más. Ya era muy tarde para ignorarla. La idea había clavado sus garras en su cerebro y se rehusaba a irse. El mundo se estaba yendo por el drenaje. ¿A quién le importaba si desaparecían unas cuantas personas antes de que todos fueran desintegrados? Varios nombres aparecieron en su cerebro y empezó a formar una lista. Gente con la que tuvo desacuerdos. Gente que jugó con su mente. Su propia hija adolescente. Lo que ocurrió hoy engendró el mañana. Y lo que ocurrió mañana engendró el mañana. El mañana engendró el mañana. Sobre su cabeza, la oscuridad que manchaba el cielo crecía poco a poco, como si se alimentara de su descenso a la locura. Valerie tenía el tiempo contado, así que haría lo que siempre quiso. La oscuridad se la tragó y ella se dejó llevar. Tyler Cobb condujo su silla de ruedas hasta la puerta. Se movía lentamente y cada esfuerzo hacía que sus músculos gritaran del dolor en protesta. Llevaba 5 años atado a esa silla. Tyler estaba solo en su pequeña casa. Su familia no estaba. Vivían a cientos de miles de kilómetros de él, y dudaba que estuvieran en camino a verlo. Su cuidadora lo había abandonado a su suerte. Abrió la puerta para revelar a un hombre viejo y desgastado. Tyler habló con una sonrisa en sus delgados labios. «Buenas tardes, oficial. ¿Qué lo trae por aquí?» Sammy Crawford miró al hombre en silla de ruedas y contestó. «Creo que sabes por qué estoy aquí. ¿Vive solo?» «Tenía a alguien que cuidaba de mí. Vino hoy y me dijo que ya no iba a volver. Dijo que optaría por la salida fácil. Siempre la vi leyendo a Sylvia Plath cuando venía. Esperemos que se dé cuenta de que Plath usó una estufa de gas para matarse y no una eléctrica». Se rió, sin alegría, humor o emoción. Fue un sonido seco e irónico. El oficial retirado no se le unió. «Sé por qué estás aquí. Es el caso sin resolver. ¿Intentas atar tus cabos sueltos?» El hombre en silla de ruedas hizo una burla y continuó. «Puedes interrogarme todo lo que quieras, pero mi historia es la misma desde hace más de 2 décadas. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo no violé a esa niña».
Sammy observó al hombre y recordó cómo se veía en la sala de interrogación hace más de 20 años. Ty Cobb era arrogante en ese entonces y seguía haciéndolo. Miró al detective a los ojos, como provocándolo para que lo golpeara y perdiera cualquier superioridad moral que le quedara. Sammy esperaba que esta arrogancia fuera su perdición, aunque sabía que muy probablemente eso no sucedería. Era más seguro que le ganara en ingenio. Si eso fallaba, tenía otros métodos. La ley ya no tiene mucho peso en estos días. Parece que nuestro inminente fin ha hecho que reevaluemos nuestras prioridades. ¿Por qué perder el tiempo siguiendo pistas que murieron con esa pobre chica? Porque sé que tú lo hiciste. Sé que tú violaste a esa chica. Las pruebas de ADN... Esas pruebas no fueron concluyentes. No era una ciencia exacta como lo es ahora. Todo lo que hizo falta para echar a perder el proceso fue un torpe técnico al que se le hacía tarde para su cita. Se te vio en el área, no tenías coartada para tu paradero y la chica estaba aterrada de testificar. Ni siquiera se atrevía a mirarte. Fuiste el único sospechoso y hasta este día todas las pistas apuntan a que eres el culpable. ¿No hay un estatuto de límites para este tipo de cosas? Dios, eso terminó hace 2 décadas. El caso está cerrado. Ya déjalo ir. Si mal no recuerdo, la pobre se suicidó. Así es, tras recibir una rosa en la puerta de su casa. ¿Un admirador? Una amenaza tuya. ¿Por qué amenazaría a la pobre chica? Porque no querías que testificara. Intentaste silenciarla con el miedo, pero en su estado, con traumas, esa rosa la empujó por la borda. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Tú sabes cuál clase, Ty. Sam, no entiendo por qué pensarías, tras todos estos años, que serías capaz de resolver este crimen. Incluso si tuvieras al sujeto correcto, lo cual no es así, ¿por qué confesaría después de tanto tiempo? ¿Solo porque me lo pides? Sammy suspiró. Se quitó la placa y la lanzó a una mesa cercana. No lo estoy pidiendo. No había mucho tiempo para andarse con rodeos y esperaba que soltara la verdad. El primer puñetazo derribó a Ty. Este intentaba volver a la silla. Sam lo agarró de una pierna y lo arrastró. El hombre de la silla intentó sujetarse de todas partes, pero la oportunidad se le fue arrebatada, así como sus uñas en sus intentos. No se iba a librar tan fácilmente. Sam había esperado mucho tiempo por este momento, como para dejar que se escabulla. Sam hizo llover sus puños en el hombre, enfocándose en su torso, tratando de maximizar el dolor sin desorientarlo. Su bota le quebró una costilla y un rápido derechazo a su plexo solar lo dejó suplicando por aire. Mientras tanto, le gritaba que confesara y admitiera lo que había hecho hace tantos años. Nada de lo que dijera Tyler en ese momento se sostendría en la corte, pero eso ya no importaba. Ty intentó protegerse, pero el tiempo lo dejó débil e indefenso. Sammy tampoco era un jovenzuelo, pero sus años en la fuerza lo mantuvieron relativamente en buen estado. Otro gancho conectó justo debajo de las costillas y provocó que el sospechoso vomitara. El policía se alejó por el disgusto y para evitar ser salpicado. Cuando el otro terminó, volvió a acercarse para continuar, pero el hombre brutalizado había tenido suficiente. Ty gritó: ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice!
La violé. Sammy se hundió al piso y escuchó las palabras que salían del hombre. Era tan confiada. Nunca cerró su puerta de noche. Supongo que nunca sintió la necesidad. No pensó que hubiera hombres como yo en el mundo. Fue en una calurosa noche de verano cuando me escabullí a su casa. Usaba este delgado camisón para combatir el calor y... Con eso bastaba para Sammy Crawford. Se puso de pie, no queriendo escuchar los detalles. La verdad era lo que quería después de tantos años. Algo que pudiera poner en la tumba de la chica. Algo que le diera un poco de paz. Un pensamiento resonó en su cabeza. Al final, no estaba seguro de si hacía todo esto por ella o por él. La idea lo enfermaba. No quería otra cosa más que salir de la casa de este monstruo. Sin embargo, en cuanto intentó irse, Ty Cobb lo detuvo. Él resopló. ¿Y ahora qué? ¿Me entregas a la policía? ¿Acabarás conmigo? En este punto ya me da igual. El mundo se fue a la mierda. Y tampoco es como que quiera quedarme a ver cómo termina todo. Sam suspiró y dijo: ahora no sucede nada. ¿A quién del precinto le importaría un caso de hace décadas? ¿A quién le importaría si te golpeo hasta matarte? Para ser honesto, ni siquiera vales el esfuerzo. Sammy caminó hasta la puerta y Ty exclamó: ¡No me dejes! No quiero enfrentar esto solo. No quiero morir solo. El viejo oficial se acercó hasta su placa para recogerla, pero cambió de opinión. La había hecho a un lado. Se sentía más ligero sin ella. Avanzó hasta la puerta y la abrió. El criminal volvió a rogar: ¡No! ¡Por favor! ¡No quiero morir solo! Tú y yo sabemos que ninguno está realmente solo. Esa chica ha estado conmigo. He cargado con ella todos estos años. Tú tampoco estás solo. Tienes la compañía que te mereces. Espero que pases tus últimos momentos pensando en ella, en las horribles cosas que le hiciste. Caminó hacia afuera y cerró la puerta detrás suyo. Podía escuchar a Ty Cobb chillando. Si se lamentaba por ella o por él mismo, ya no importaba. Sammy Crawford alzó la mirada. No le quedaba nada. Se sentía tan vacío y hueco como el cielo sobre su cabeza. Estaba dolorido y su pecho se sentía como si respirara cenizas por el cansancio. Su cuerpo era como una jaula oxidada que estaba a unos momentos de desmoronarse. Sabía que aguantaría hasta el final, y eso lo asustaba. El masivo agujero en el cielo continuaba creciendo y casi sentía que lo jalaban hasta las oscuras mandíbulas. No era una idea agradable. Sabía que su tiempo estaba por acabarse y ya no tenía remordimientos. La iglesia estaba vacía. Daniela no esperaba menos de la congregación que alguna vez conoció.
Se consideraba una católica retirada y trataba la religión, así como un alcohólico a una botella de whisky. Es decir, la evitaba. Sabía que podía recaer al hábito en cualquier momento. La hacía ser peor. Hacía que se odiara a sí misma. Incluso ahora, no quería otra cosa más que darse la vuelta y salir por el vestíbulo. No obstante, algo la impulsaba a seguir. No quería morir sin decir una última cosa. Las bancas estaban vacías y Daniela estaba casi segura de que, si entraba a la sacristía, encontraría al padre inconsciente después de tomarse todo el vino de la comunión. Recordó un sermón de hace unos años donde advertía los peligros de la bebida. Ella sabía que alguien no hablaba con tanta pasión sobre cualquier tema sin tener sus propios trapos sucios. Pero no importaba. No estaba ahí por el Padre. Estaba ahí por Dios mismo. Llegó hasta el altar y se arrodilló mientras se persignaba. Ciertos hábitos la seguirían hasta su muerte. Hace más de 5 años que no ponía pie en una iglesia, después de que se le dijera que ya no era bienvenida en esta. Sin embargo, la memoria muscular del tiempo que pasó ahí en su adolescencia aún era parte de ella. Una reacción automática grabada en su ser. Daniela se puso de pie y empezó. Lamento interrumpir de esta manera sin anunciarme. Dudo que te importe. Dudo que sigas aquí. Necesito hablar. Una última vez. Caminaba de un lado a otro sobre el altar de mármol, dándole vistazos ocasionales al Cristo crucificado. Siempre la inquietó ver su forma extendida en la cruz, con los clavos a través de sus manos y pies. ¡Qué bastardo! Las palabras salieron tímidamente, apenas eran un susurro, pero decirlas en voz alta le dio la fuerza para continuar. ¿Por qué me harías esto? Te amaba, te adoraba. Tú... Lo perdí todo. Me lo quitaste todo. Formó puños con sus manos y las palabras salían temblorosamente de su boca, como rocas en una avalancha. ¿Ama al prójimo? Todos somos hijos de Dios. Claro, a menos que seas diferente al resto de la manada. En ese caso eres un marginado. ¿Y todo porque amas de forma distinta? ¡Qué montón de mierda! El gran y amoroso resentido, el represor de lesbianas. Daniela tomó el misal de un banco y se lo arrojó a la estatua. El libro golpeó la cerámica y despostilló la pintura, revelando la blancura y lo vacía que estaba por debajo. Daniela continuó. Tú me hiciste así. Por tu culpa perdí a mi familia. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que me dedicó mi padre? Tú no eres mi hija. Ya ni siquiera me dirigen la palabra. Ya no existo para ellos. ¿Sabes qué ocurrió la última vez que intenté llamarlos? Me colgaron en cuanto reconocieron mi voz. Daniela salió del closet a los 19. Intentó mantener su secreto, pero ya no podía más. En ese entonces, ella trataba su atracción al mismo género como una aberración, algo de lo que avergonzarse. Es fácil pensar de esa forma cuando te crían de esa forma. Era fácil cuando no tenía interés romántico, pero eso cambió en su primer año de universidad. Fue ahí cuando conoció a Ruth. Ruth tenía una manera de hacer que todo se sintiera bien. Incluso en los peores días de Daniela, ella la hacía sonreír.
consideraba a Ruth su mejor amiga, y unos meses después se hicieron más que eso. Habían pasado la noche viendo películas cursis y burlándose de ellas. Fue entre risas que Daniela robó su primer beso. No tenía intenciones de hacerlo, ni siquiera sabía si su amiga se sentía de la misma manera. Fue parte del momento y fue perfecto. Desde ese entonces hacían todo juntas. Incluso fueron a casa de sus respectivos padres para confesarle su orientación. Los padres de Ruth la apoyaron, la abrazaron y le dijeron que la amaban. Con Daniela fue muy diferente. Intentó enterrar ese doloroso recuerdo y en su lugar enfocarse en su justa indignación. No funcionó. Había aprendido hace mucho tiempo que enterrarlo no servía de nada. Siempre salía a la superficie y demandaba que le hiciera caso, que lo sintiera, que lo lamentara. Se rindió ante esos dolorosos recuerdos. Recordó a su padre destrozando la casa como si fuera un iracundo toro. Siseaba y gritaba mientras derribaba las sillas y la mesa. Ruth se escondió de él. Temía que fuera a golpearla. Daniela, por otro lado, estaba impactada. Vio paralizada cómo ese hombre asaltaba su hogar. Solo podía observar cómo sus palabras alimentaron su furia. Su madre empezó a llorar. Por alguna razón, eso la reconfortó. Era como si ver sus lágrimas ante la horrible reacción de él fuera una especie de bálsamo. Al menos hasta que se dio cuenta de que sus lágrimas no eran por la explosiva reacción de su esposo, sino por la confesión de su sexualidad. Lloraba por ella. Eso le dolió. Perforó aún más profundo que la lanza de Longino. Y no terminó ahí. Su confesión repercutió en toda su familia y amistades. Los vecinos le desviaban la mirada. Amigos de la familia la evitaban como la plaga. La peor parte fue ir a la iglesia. Daniela fue un sábado para evitar encontrarse con sus padres. La congregación la observaba. Ella escuchaba los susurros en las bancas. El padre la ignoró al final del servicio. No era bienvenida. Ella exclamó entre las lágrimas que le cubrían los ojos. Tiene que haber algo más, algo bueno. Lejos, muy lejos de aquí. Esto no puede serlo todo. Chilló por unos minutos. Lloró por sí misma y lloró por otros. Todo estaba terminando y al final, en todo lo que podía pensar, era en su madre llorando por ella. Su fe la había puesto en contra de su propia hija y la propia fe de Daniela la desgastó. Se odiaba a sí misma y no sabía por qué. Nació de esta forma. ¿Por qué debería sentirse así? Daniela recobró la fuerza y soltó todo en un solo aliento. Sabía que la siguiente parte no sería fácil. Había pasado años con su odio ardiendo. La mantuvo en marcha. La mantuvo fuerte. Pero no es por eso que estoy aquí. Pasé años odiándote. Pasé mi vida adulta odiándote por hacerme de esta manera, por hacerme sufrir. Es una carga en mi mano que necesito soltar. Estoy cansada. Me agobia. Tenía que hacerse. No quería morir con esa carga. Tenía que liberarse. Tenía que decir lo que siempre quiso decir. Te perdono. A pesar de todo, del aislamiento y el odio, también he conocido a un montón de gente buena.
Conocí a una mujer maravillosa con la que amo compartir mi vida. ¿Es realmente tan malo amar a alguien? No voy a cambiar, ni a arrepentirme. Soy católica y soy lesbiana. No hay nada mal conmigo y nunca lo hubo. Es tiempo de que acepte eso. Y es tiempo de que tú hagas lo mismo. Daniela se alejó del altar. No tenía nada más que decir. Dijo lo que tenía en mente. Dejó la iglesia y salió a la calle. Ese era su último asunto pendiente. No quería otra cosa más que estar en casa, en su hogar, con Ruth. El único hogar que realmente tuvo y el único que necesitaba. Su familia seguramente jamás la aceptaría, pero ese era su problema. Ellos se lo pierden. El caos reinaba en las calles. La gente saqueaba, destrozaba y cometía varios actos de libertinaje. Estaba contenta de haber convencido a Ruth de que no la acompañara a la iglesia. Una de sus razones es que esta era su última comunión con Dios antes de que todo acabe, y no podía decir lo que quería con ella ahí. La otra razón es que había un Sodoma y Gomorra en las calles. Quería evitarle el disgusto de ver aquella locura. Daniela se detuvo un momento para ver el causante de todo esto. La oscuridad envolvía el cielo como una manta funeraria. Deseaba no haber alzado la vista. Tal vez de no haberlo hecho, el fin del mundo sería una sorpresa. Ahora era muy tarde para recitar una última plegaria, muy tarde para volver a casa con Ruth y abrazarla una última vez. Era hora. Sintió una súbita ligereza y empezó a flotar. Todo a su alrededor hizo lo mismo. Algunos chillaban de horror, otros solo suspiraron. Era el final. Daniela solo cerró los ojos y pensó en Ruth una última vez. Su cabello, sus ojos y la forma en que sus labios le recorrían el cuello con miles de diminutos besos. Sabía que, si abría los ojos, estaría cara a cara con el final, el asesino de planetas, el aniquilador de personas. Mantuvo los ojos cerrados y pasó sus últimos momentos pensando en Ruth. Daniela siempre se preguntó cómo se sentiría morir. Al final, sintió que estaba ascendiendo. Y para ella, eso era más que suficiente.